Canal Red no para de crecer, más de 20 programas, casi 16.000 socios y socias, millones de visualizaciones en YouTube, en la TDT, en plataformas de podcast, en las redes sociales. En pocos meses tenemos más socios que muchos medios consolidados que llevan muchos años trabajando. Pero aquí falta algo, ¿verdad? A ver, los mejores análisis sobre noticias los tienes en Canal Red. Los mejores reportajes sobre las noticias los tienes en Canal Red. Los mejores enfoques internacionales sobre las noticias los tienes en Canal Red. Pero no puedes leer las noticias en Canal Red. Para eso tenías que acudir a otros medios de comunicación. Hasta ahora. El 18 de septiembre damos un paso de gigante en este proyecto de comunicación. Nace Diario Red. En nuestras modernas democracias mediáticas, los medios de comunicación no son solo uno más entre los múltiples actores políticos y sociales. Son el principal actor ideológico. Los ejemplos de subordinación del poder político al poder mediático son innumerables. Trump y su ejército de peligrosos chiflados negacionistas jamás habrían existido sin el persistente bombardeo de Fox News sobre la opinión pública norteamericana durante muchísimos años. Javier Milei, en Argentina, nunca habría sido el candidato más votado en las últimas PASO si no hubiera sido fabricado y promocionado por los medios de comunicación. El ascenso del neofascismo, en sus distintas versiones, al gobierno de Italia es imposible de separar del irresistible poder mediático que acumularon Berlusconi y su familia. España no es diferente, y el propio surgimiento de Podemos en 2014 hubiera sido imposible sin las oportunidades mediáticas que aprovechamos en un ecosistema periodístico que desde entonces se ha degradado y reorganizado como consecuencia, entre otros factores, de la propia irrupción de Podemos. Albert Rivera y Ciudadanos fueron fabricados en los platos de televisión como una nueva derecha ajena a la corrupción para frenar a Podemos. Lo llegó a pedir públicamente el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu. Necesitamos, dijo, un Podemos de derechas. La cláusula de exclusión histórica que impidió el gobierno de coalición desde diciembre de 2015 hasta noviembre del 19 no se habría podido imponer con tanta eficacia sin la ayuda del conjunto de medios españoles, tanto los de derechas como, ojo, también los pretendidamente progresistas. Más recientemente, en 2022, vimos cómo bastaron apenas 72 horas para que la derecha mediática acabase con la carrera política de Pablo Casado, dejando perfectamente claro que el puente de mando de la derecha española no está en la planta más alta de Génova 13, sino en las redacciones de los grandes poderes mediáticos de Madrid. La violencia mediática contra la izquierda, contra el independentismo y contra el feminismo está absolutamente normalizada en España. Si Pedro Sánchez acabó pactando con el PP sacar el consentimiento del centro del Código Penal y llegó a decir en campaña que el discurso feminista incomodaba a sus amigos de 40 y de 50 años, fue, en buena medida, por el ejército de tertulianos que en los medios de la derecha, pero también en los de la progresía, repitió durante meses que la responsabilidad de las rebajas de penas a agresores sexuales era de la ministra Irene Montero, ni siquiera del ministro de Justicia Juan Carlos Campo, que diseñó el sistema de penas, y que la culpa no era de una minoría de jueces que usaban su poder para atacar una ley que había surgido de las movilizaciones sociales que señalaban los sesgos machistas de una parte de la magistratura española. El papel del poder mediático es también central en la praxis antidemocrática conocida como lawfare. Esto es, la utilización espúrea de la justicia mediante la apertura de procesos judiciales sin base y sin pruebas para alimentar noticias difamatorias en los informativos y en las tertulias. Aunque estos juicios fake a veces consiguen sentencias condenatorias, como en los casos de Rafael Correa en Ecuador, Lula da Silva en Brasil o Cristina Fernández en Argentina, inhabilitando temporal o permanentemente a candidatos de la izquierda, ojo, el lawfare no necesita necesariamente tener siempre éxito en los juzgados, porque su objetivo muchas veces no es tanto ganar juicios como la destrucción reputacional y el asesinato civil. Lo hemos visto en los últimos días con los últimos coletazos del larguísimo caso Neurona contra Podemos y varios de sus dirigentes. Pero este es tan solo un ejemplo más de una muy extensa lista de operaciones. Y de nuevo,
no solamente la derecha y la ultraderecha mediáticas se ocupan de difundir bulos y acusaciones falsas contra la izquierda transformadora. También lo hace una parte de la progresía mediática. El audio dado a conocer por Crónica Libre y que difundieron las televisiones públicas de Cataluña y de Euskadi, en el que Antonio García Ferreras reconocía ante el comisario Villarejo que difundió en La Sexta una información suministrada por Eduardo Inda que el propio director de La Sexta consideraba burda, hizo que incluso algunos referentes periodísticos del Grupo Prisa, poco dados a criticar el trabajo de otros periodistas, reconocieran la corrupción de Ferreras. Pero es que hasta la propia cadena SER vio cuestionado su enorme prestigio cuando, de la mano de una de las periodistas afines al comisario Villarejo, Ana Terradillos, difundió el falso informe PISA, fabricado por mandos policiales a las órdenes del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Incluso aquellos que sienten incomodidad cuando el periodismo se convierte en noticia y objeto de debate, reconocen hoy que la violencia mediática ha condicionado de forma determinante el devenir político en la última década en España. Diario Red nace hoy como periódico digital para sumarse al trabajo que comenzó La Base y que desde marzo de este año continuó con Canal Red. La mirada de izquierdas a la realidad plurinacional de España y a la América Latina, que define Canal Red, ahora va a tener también un periódico desde el que expresarse. Desde la enorme admiración que tenemos por los periodistas y medios llamados alternativos que desde hace años navegan contra la corriente dominante en los poderes mediáticos, queremos aportar nuestro granito de arena a una tarea democrática fundamental: desafiar la actual correlación mediática de fuerzas, con el apoyo y la confianza de los casi ya 16.000 socios y socias de Canal Red. Queremos sumar este periódico a un proyecto periodístico comprometido y riguroso que asume que los medios y el periodismo deben ser objeto de información y de análisis. Perro no come carne de perro es la máxima a la que se acogen los defensores de una praxis de omertá en la profesión periodística, según la cual un profesional de los medios no debe denunciar jamás la mentira o la corrupción de un colega, ni reconocer la evidencia de que el trabajo periodístico tiene siempre una orientación ideológica y editorial. En Diario Red no ocultamos ni nuestro compromiso ni nuestras ideas y pensamos que solo desde ese reconocimiento se puede hacer un trabajo periodístico riguroso, honesto y respetuoso con nuestros socios y socias y con las que desde hoy van a ser nuestras lectoras y lectores. Por eso, Diario Red tendrá editoriales que cada día compartan y defiendan la visión y el análisis de Canal Red. Hemos podido iniciar este camino gracias al compromiso de una comunidad de socias y socios que ha crecido más rápido de lo que imaginábamos. A ella nos debemos. Gracias por hacer posible que hoy nazca Diario Red. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, un nuevo periódico en España y en América Latina, un proyecto modesto, Diario Red. ¿Qué nos vas a contar de este periódico, Bueno, pues Sara? hoy celebramos el surgimiento de Diario Red, que es un periódico que surge en un momento de la profesión periodística bastante complicado, de gran descrédito de los medios de comunicación, y vamos a ver todos los detalles de este proyecto. Manu Levín, creo que vas a explicar hoy por qué hace falta un periódico de izquierdas en España, ¿verdad? Efectivamente, vamos a echar un día más la mirada a la prensa y a tratar de encontrar ahí motivos por los cuales es importante que exista un diario como Diario Red. Y con Ina Afinogénova vamos a volar hasta Colombia, donde nuestra amiga Vicky Dávila vuelve a ser protagonista, la ¿verdad? invitada ilustre de La Base. Vamos a hablar de la necesidad de un periódico como Diario Red, por ejemplo, también en Colombia. Y hoy vamos a contar con Pablo Elorduy, del Salto, uno de esos periodistas que se alegra de que surjan nuevos proyectos y no los ve como competencia, sino como alguien que se suma a una tarea que es imprescindible. Arrancamos, Xavi. La Base de datos. Informa Sara Serrano. Adelante, compañera. El periodismo vive una época oscura. Nunca la profesión ha estado tan denigrada. Lejos queda la edad de oro del periodismo, con John Reed escribiendo sobre la revolución bolchevique y dando testimonio sobre esos 10 días que estremecieron al mundo, o con la Oriana Fallaci de la primera época,
enfrentándose a los poderosos del mundo y recibiendo la metralla en su cuerpo por cubrir la matanza de Tlatelolco en Ciudad de México, o con Gloria Steinem, fundando el primer medio feminista de la historia, o con Kapuscinski, al que citamos habitualmente aquí en la base, haciendo reporterismo durante la Guerra Fría sin perder la ética por el camino. Bueno, todo esto queda muy lejos. A día de hoy, la percepción ciudadana del periodismo se encuentra en mínimos históricos. Según el barómetro del CIS del pasado mes de noviembre, los medios de comunicación suspenden con un 4,3 de nota, y no solo eso, el 17,3% de los encuestados manifestaron tener muy poca confianza en los medios de comunicación y en el periodismo. Pues no sé a qué se deberá esta falta de confianza en el periodismo en España. ¿Cómo puede ser? No lo sabes, ¿verdad? La pérdida de credibilidad del periodismo no es una cuestión que se limite exclusivamente a nuestro país. Por ejemplo, en Estados Unidos, una encuesta de Gallup del año pasado revelaba que tan solo el 16% de los estadounidenses tenía mucha o bastante confianza en los periódicos. Una cifra que queda además muy lejos de la de 1979, cuando el 51% de los encuestados, es decir, más de la mitad de los estadounidenses, expresaba su confianza en la prensa. Es decir, que la falta de confianza en el periodismo parece que es una tendencia generalizada y que obedecería a una serie de malas praxis de la profesión. Exactamente, esto es algo que venimos denunciando desde hace mucho tiempo en la base, en especial desde la sección de titulares al banquillo, donde Manu Levin disecciona con precisión de cirujano cada día la intencionalidad de los medios a la hora de informar. Y en el corazón de estas malas praxis se encuentran los bulos y las fake news. La mentira es la principal herramienta que tiene la derecha para convencer allí donde no puede vencer. Lo hemos visto durante todo este tiempo que íbamos haciendo el programa, lo hacen cuando confunden ocupación y usurpación, o cuando repiten como un mantra que legislar sobre el consentimiento pone a más violadores en la calle, o también cuando dicen que armar a Zelensky es apostar por la paz. El problema es que todos estos mensajes tienen altavoces muy potentes. El bloque de poder mediático cuenta con grandes apoyos económicos y está altamente concentrado. En nuestro país, 4 consejos de administración controlan el 80% de lo que se ve, de lo que se lee y de lo que se escucha. No, y esto es algo que pasa en España, pero también en América Latina y en todo el mundo. Aquí en la base hemos hablado, por ejemplo, de la estructura de propiedad de los medios de comunicación en México, en Chile, en Argentina, en Colombia, en Brasil. Obviamente, con este nivel de concentración de la propiedad de los medios, es bastante complicado que se garantice el derecho constitucional a una información de calidad y veraz, por aquello de que el que paga manda. Y todo ello apuntalado por un corporativismo disfrazado de solidaridad. Bueno, por todas estas razones es tan importante la existencia de medios de comunicación alternativos que sirvan de contrapeso a los discursos del poder mediático. En nuestro país existe una larga tradición de pequeños medios que, con pocos recursos y gracias a las aportaciones de sus suscriptores, hacen un trabajo muy digno. Desde El Salto, un ejemplo de cómo se puede hacer periodismo ético desde un medio autogestionado y alejado de las grandes corporaciones, pasando por Contexto, un medio que ha apostado desde el primer momento por la calidad de sus firmas, o por el modelo cooperativista de La Marea o El Diario Público, uno de los pocos periódicos de izquierdas que llegó a tener una versión en papel. Les precedieron portales de noticias como Caos en la Red, Rebelión o Cuarto Poder, que con pocos medios y webs bastante precarias fueron, antes del estallido de las redes sociales, los únicos portales de información de la izquierda social. Para sumarse al trabajo iniciado por estos medios, lanzamos hoy Diario Red, el periódico digital de Canal Red. Y ya sabéis, para que Diario Red no tenga una web como el Teletexto y mejore también un poco la que se ha lanzado hoy, que va a ir mejorando rápidamente, tienes que entrar en canalred.tv y hacerte socio, porque todo es trabajo y dinero al final, ¿no? Sí, para hacer posible este proyecto y que se escriban artículos que no leeréis en otros medios de comunicación, es muy importante vuestro apoyo y que os suméis a los casi 16.000 socios y socias que hacen posible que estemos aquí y ahora. Canal Red va a ser un periódico digital en abierto. Creemos que la información es un derecho ciudadano y que todo el mundo debe tener acceso a ella, pero no vamos a tener el soporte de los grandes poderes económicos. ¿Y en qué va a consistir Diario Red? ¿Nos puedes adelantar alguna cosa, Sara? Bueno, Diario Red, como el resto de programas de Canal Red, va a tener una serie de elementos que son marca de la casa. Una línea editorial de izquierdas, un compromiso inquebrantable con la verdad frente a la normalización de las mentiras y de las fake news, y la valentía de enfrentarnos a los poderosos y hablar sobre quienes nadie o casi nadie se atreven a hablar. Cada día, desde primera hora de la mañana, estarán disponibles noticias de actualidad, artículos de opinión, periodismo de investigación. Que no de filtraciones, ojo. Desde Diario Red vamos a hacer investigaciones exclusivas, sí, con rigor periodístico. Lo que no vamos a hacer es el espacio de filtraciones interesadas. Bueno, y también se va a dar especial relevancia a las coberturas de temas internacionales con información y análisis desde el terreno. Tendremos firmas muy potentes desde Argentina, desde Chile, México y también desde Alemania o Francia.
Por supuesto, también estará presente el análisis mediático, que es una de las apuestas fuertes de Diario Red, como lo es de Canal Red, y nos atreveremos con lo que pocos se atreven, romper la máxima de perro no come carne de perro, lo decías antes, Pablo. En Diario Red habrá una sección especial dedicada a los medios de comunicación, ya que consideramos que estos son actores políticos fundamentales. Diario Red se ha estrenado hoy, con algunos fallos que vamos a ir corrigiendo, y para visitarlo solamente hace falta entrar en diariored.canalred.tv, que ha llevado en su portada. Bueno, lleva un artículo de Raúl Solís sobre la derogación de la ley Mordaza, la gran promesa olvidada de esta legislatura y que sigue multando a ciudadanos por cosas como paralizar un desahucio, una crónica de Irene Zugasti sobre la convocatoria de Podemos a la militancia del pasado sábado, artículos de opinión de Juan Carlos Monedero sobre el caso Neurona, Cristina Fallarás sobre Rubiales y el fútbol femenino o Aníbal Malvar sobre el periodismo militante. También hay análisis mediáticos a cargo de Laura Arroyo y Raúl Solís, una entrevista a Juan Luis González, autor de El loco, la vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina, cobertura de los temas internacionales a cargo de Raúl Sánchez Cedillo, que ha escrito una pieza muy interesante sobre la guerra de Ucrania, Carmela Negrete, desde Alemania, hablando también sobre la escalada militar en este país, Arantxa Tirado escribiendo sobre el mundo multipolar. Y bueno, y porque muchas veces el humor también es la manera más inteligente que tenemos para explicar la política, también tenemos viñetas de Iñaki Frenchi, Luiso García y Ferran Martín. Va cargadita esta primera portada, que también incluye una pieza tuya, Sara, sobre el 50 aniversario del golpe contra Allende y los logros programáticos de la Unidad Popular. ¿Nos puedes adelantar alguna firma más que vaya a colaborar con Diario Red de forma habitual? Sí, entre los que ya han firmado o firmarán con Diario Red estarán Cristina Fallarás, Anita Botwin, Raúl Sánchez Cedillo, Arantxa Tirado, Fonsi Loaiza, Paola Aragón, Isa Serra, Laura Arroyo, Dina Busselham, Alfredo Serrano, Pablo Echenique, Raúl Solís, Mario Ortega, Laura Terciado, Sergio Pascual, Irene Zugasti, Rafa Mayoral o María Teresa Pérez. Bueno, buena plantilla para salir a jugar. Y a estos nombres ya os digo que se sumarán unos cuantos más, tanto de la plurinacionalidad española como también de América Latina. Además, Diario Red tendrá algo que casi ningún medio de izquierdas tiene, y es un editorial todos los días para contar cómo vemos nosotros y nosotras las cosas. Gracias, compañera. A ti. No ponías la tele porque ya no tenías esperanza de lo que te fueran a decir, y ahora sabes que hay un canal pues que lo pones, que te informan, que son honestos y que te vas a enterar de lo que está pasando y de que son los tuyos. Da gusto escuchar a gente así. ¿Qué tal, Manu Levin? ¿Qué tal? Hoy es un buen día, ¿no? Dale, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Bueno, lo prometido es deuda. Echemos un día más un vistazo a la prensa y quizá encontremos algunos motivos ahí para la existencia de Diario Red. Y elijamos, si os parece, la cobertura mediática del acto que organizó Podemos este sábado en Madrid, donde lanzó 5 propuestas para una hipotética legislatura con Pedro Sánchez al frente del gobierno. Podríamos haber elegido otros temas también, pero con esto de detectar la manipulación y los relatos que pretenden instalar las distintas empresas de comunicación, la mirada tiende a ir hacia las páginas que informan sobre Podemos, de la misma manera que el péndulo del Zahorí se mueve para apuntar allí donde hay agua. Pues cuéntanos, ¿qué dijeron los medios de comunicación sobre ese acto del sábado en Madrid? Pues os cuento. Empecemos, si os parece, por la derecha mediática. Los diarios conservadores vinieron, como de costumbre, cargaditos de titulares con lenguaje muy beligerante que enmarcan negativamente los planteamientos de Podemos. Parece que algunos siguen teniendo claro cuál es su enemigo a batir, ¿no? Fijaos, por ejemplo, en El Confidencial. Titular: Podemos redobla el pulso con Yolanda Díaz y advierte, es imprescindible que Montero sea ministra. Podemos redobla el pulso, lanza advertencias, pone líneas rojas, es imprescindible. Qué mal, ¿no? Qué mal, ¿no? En el subtitular, El Confidencial dice: Belarra plantea varias propuestas, entre comillas, de cara a la investidura de Sánchez y abre un proceso con las bases para redefinir la hoja de ruta. No sé vosotros, pero yo me pregunto por qué El Confidencial pone la palabra propuestas entre comillas, ¿no? Que claramente lo que significa es que se está poniendo en cuestión que lo sean, que se trate realmente de propuestas. ¿Alguien se imagina, por ejemplo, una pieza del Confidencial que dijera: la COE hace públicas sus propuestas, entre comillas, para la economía española? ¿O estas son las propuestas del PP en su programa electoral? ¿A que no? Pues con Podemos todo vale. Bueno, ya estáis otra vez señalando a periodistas que no se os puede dejar. Sí, periodistas. Periodistas, porque no se os puede dejar aquí ni 3 días solos. A ver, a lo mejor El Confidencial pone propuestas, entre comillas, simplemente porque está queriendo citar literalmente, no sé lo que está diciendo Ione Belarra, ¿no? Podría ser, aunque entonces no tendría sentido que solo entrecomillara esa palabra y no las demás, pero es que además resulta que después, en el texto
texto de su noticia, deberíamos decir quizá, El Confidencial cambia la palabra propuestas, que fue la que dijo Belarra, por la palabra exigencias. ¿Por qué? Porque sí. Amigo, pues ahí se entiende el significado que tenían esas comillas. Ahí se entiende, ¿verdad que sí? Añade El Confidencial que Podemos redobla el órdago con sus propuestas y además, atención porque Ione Belarra no hablaba, espetaba. Y esto, que Podemos todo mal, básicamente, el redactor que lo firma, lo mismo te lo dice ahora desde El Confidencial que antes, con una línea distinta, te lo decía desde Público. La misma persona puede trabajar siguiendo a Podemos para el Diario Público o puede trabajar siguiendo a Podemos para El Confidencial, porque así es la transversalidad en el periodismo. Tú eres un periodista, puedes servir en un periódico de izquierdas o en un periódico de derecha, ¿verdad que sí? Ahí sí que hay transversalidad. El Mundo. Podemos abre un proceso para redefinir su relación con Yolanda Díaz. Estamos dispuestas a pelear. Es decir, Podemos quiere pelear con Yolanda. Término con carga evidente de violencia, ¿no? El Periódico de España. Podemos redobla el órdago para incluir a Irene Montero en el gobierno. Es imprescindible. Redobla el órdago. Cualquier cosa que diga, que espete Ione Belarra, supone redoblar un órdago. Que no os enteráis de cómo funcionan los libros de estilo de la derecha mediática. Cada vez que hable Belarra, espeta, redobla el órdago, amenaza, advierte. Colpisa. Podemos reta a Sánchez y Díaz al exigir que Montero siga siendo ministra de Igualdad. Podemos reta, Podemos exige cosas. Y atención a este párrafo de la noticia de Voz Populi sobre el acto del sábado. Titular, Podemos... este no es el titular, es ya en el texto. Podemos ha llenado el Teatro Bellas Artes de Madrid para celebrar un acto con toda la plana mayor del partido. Un hecho que la formación ha vendido como un gran éxito, pese a que el aforo máximo del lugar escogido es de 434 personas. Una cifra pobre, si tenemos en cuenta que, como ha reconocido la propia formación, ha acudido gente de distintos puntos de España. Aunque se han quedado fuera algunos asistentes, Podemos no ha logrado reunir ni a 1.000 personas, lo que demuestra su pérdida de poder de convocatoria. Bueno, este es el relato que hace este diario sobre un acto que se desbordó y que fue, creo, si no me equivoco, el acto político más grande que se ha celebrado en Madrid en muchos meses, y esto es un dato, no es la expresión de un deseo o de una simpatía por mi parte. Voz Populi jamás hablaría así sobre un mitin de otro partido en el que hubiera la mitad de asistentes. ¿Qué digo la mitad? La cuarta parte. Bueno, estos mismos son los que después hacen especiales para decir que una protesta de 4 empresarios del transporte con carné de Vox va a colapsar el país. Son los mismos, efectivamente, corroboro. Bueno, ¿y la progresividad mediática cómo viene esta vez? Pues vamos a ver un ejemplo, si os parece. Eldiario.es. Analicemos un momento su titular sobre el acto porque es muy interesante. Dice, Podemos abre un proceso interno para redefinir la estrategia y reclama estar en el gobierno de PSOE y Sumar. Varios comentarios sobre esto. Lo primero, llama la atención que Eldiario.es esta vez dé por hecho y no cuestione que un hipotético gobierno progresista será de coalición. En 2019 defendió todo lo contrario, conviene no olvidarlo, y esto ya da para una reflexión, porque se naturaliza la presencia en el gobierno de algo que llaman Sumar, pero la presencia de Podemos en ese gobierno sería una reclamación. A ver, porque creo que no lo estoy entendiendo. ¿No decían que Sumar era un paraguas que incluía a Podemos y a todos los demás? Claro, es que esto lleva a algunas preguntas, porque el diario.es habla en su titular, repito, de un gobierno PSOE-Sumar en el que Podemos reclama estar. Entonces hay que preguntarse efectivamente qué es Sumar. Si es una plataforma, un paraguas en el que ya está Podemos, entonces ese término, ese significante Sumar, al menos en lo que se refiere al Parlamento, incluye ya a Podemos y el titular, por lo tanto, no tendría sentido porque no tiene sentido reclamar estar donde ya estás, ¿no? En realidad, el titular solo tiene lógica partiendo de la premisa de que Sumar no es un paraguas que incluye a Podemos, como se ha pretendido decir, sino un partido, una organización distinta que no incluye a priori a Podemos, que por lo tanto tiene que reclamar estar dentro. Que es la verdad, pero eso pone en evidencia todo lo que se ha escrito en ese mismo diario durante muchos meses y también pone en evidencia un truqui muy llamativo que lleva haciendo varias semanas el diario.es, refiriéndose al gobierno de coalición actual, que lleva gobernando desde 2020, como, atención, gobierno PSOE-Sumar, en lugar de gobierno PSOE Unidas Podemos. Dicen que Stalin borraba de las fotos a sus rivales para reescribir el pasado. Bueno, pues aquí el diario.es borrando del pasado, borrando de las fotos a Unidas Podemos y escribiendo, atención, las políticas puestas en marcha en los últimos años por el gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar. Tremendo el camarada escolar.
reconoceréis, eso sí, que al lado de cambiar Unidas Podemos por Sumar para nombrar a la coalición que gobierna desde hace casi 4 años, lo de cambiar propuestas por exigencias, como hacía el Confidencial, pues es una minucia. En fin, una crónica más del diario.es sobre el acto de Podemos del sábado. Titular: Podemos apuesta todas sus fichas en la casilla de Irene Montero, titular que obvia las otras 4 propuestas que se lanzaron y bueno, una pieza que presenta de nuevo todo el rato propuestas como exigencias. En esta pieza, el diario.es abre varias veces el marco de que Podemos podría votar en contra de una investidura de Pedro Sánchez, algo que en ningún momento ha dicho ningún dirigente. Esto es cosecha propia del redactor, cosecha un pelín avinagradilla, habría que decir. Y al final de la pieza, toda ella marcada por un tono de ridiculización de todo aquello que planteó la Secretaría General de Podemos, el diario.es concluye lo siguiente: para cualquier coalición en la que participe Podemos, las candidaturas se elaborarán siempre mediante primarias abiertas, sin restricciones y sin vetos, dice el texto presentado por Belarra. Sumar rechazó esas primarias en las negociaciones con las que se cerraron las listas de los comicios de julio. Es difícil encontrar una razón por la que Yolanda Díaz vaya a aceptar sus exigencias. Bueno, otra vez propuestas cambiado por exigencias, ¿no? Qué casualidad, qué idea querrá instalar aquí el periódico de Ignacio Escolar, me pregunto. Y es muy curioso que nos enteremos precisamente a través del diario.es que es difícil encontrar una razón por la cual Sumar vaya a aceptar nunca que las listas de una futura coalición de la izquierda se decidan en unas primarias. O bueno, a lo mejor no es tan curioso que el diario.es te informe de que jamás Sumar aceptará primarias. En fin, yo estoy muy contento de que hoy inicie su andadura Diario Red. Qué buena falta hacía. Desde ahí, pues bueno, vamos a intentar humildemente aportar algo de periodismo, entre tanto periodismo a pesar de todo. No dejéis de entrar en canalred.tv y aportar lo que cada uno pueda para que sea posible seguir creciendo. Gracias, Manu. Gente muy preparada, todo lo que te cuentan es interesantísimo, se ve que está contrastado, que tienen información. Luego también tienes por parte de Sudamérica, otros países, se habla de la guerra de Ucrania, te dan unos datos impresionantes. Pues danos datos impresionantes, esta vez sobre impresionantes, Colombia. Esta vez desde Colombia, vamos ahí. ¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. De las no noticias y de cómo llenan el espacio informativo, desvían la atención de las informaciones relevantes y en ocasiones hasta causan daños políticos o sociales. Para eso vamos a Colombia, cuyos grandes medios de información se pasaron días dando la turra con un supuesto Asperger de Gustavo Petro. A ver. Asperger de Gustavo Petro, pero esto... Esto sale de las cloacas mediáticas, Pablo. ¿De dónde va a salir? A principios de este mes, un programa del canal Caracol Televisión, Los Informantes, sacó una exclusiva con el hermano de Gustavo Petro, Juan Fernando Petro, y así la adelantaban. Empecemos. Juan Fernando Petro se parece mucho a su hermano mayor. Aunque han tenido diferencias, son muy unidos porque nacieron con una especie de autismo, el síndrome de Asperger, que a ambos les ha traído inconvenientes y que, dice Juan Fernando, explicaría mucho o excusaría el comportamiento y el talante del presidente. La nena Arrazola habló con él de la salud del presidente, de las intimidades dentro y fuera del pacto histórico, de los conflictos familiares y de paso se metió con el ELN, el Clan del Golfo y Francia Márquez. Fue soltando datos y alguna chiva y hasta recordó ese día en que su hermano dijo en una plaza pública que iba a ser guerrillero. Así habla el gran hermano. Que estábamos aquí alucinando con el vídeo mientras sonaba. El síndrome de Asperger excusaría el comportamiento del presidente, dice la presentadora. Más allá de que la historia clínica, incluso de un presidente, debería estar amparada por el derecho a la intimidad, ¿no? Digo yo. El síndrome de Asperger ni siquiera está definido como una enfermedad, sino como un trastorno en este caso. Pero ¿de qué comportamiento está hablando esta periodista? Escuchemos lo que dijo el hermano para entender mejor de qué comportamiento está hablando. Cuando éramos jóvenes, éramos personas muy divertidas. Cuando empezó la adolescencia, hubo un cambio brutal tanto en él como en mí. Mi papá nos llevó al psicólogo y el psicólogo dijo que teníamos el síndrome ese de autismo, el Asperger. Hay momentos en que podemos estar con 10.000 personas, pero de pronto no estamos ahí. Aunque estemos físicamente. En el caso de Gustavo es todavía más intenso que el mío. Él habita su propio universo, que está en su cabeza.
y a veces el mundo no existe allá afuera. Y su capacidad, porque él ni siquiera es inteligente, desde mi perspectiva él es genio, eso lo separa más del promedio de la gente. Y no es porque él sea un presumido prepotente o orgulloso, sino por la misma condición misma. Bueno, él habita su propio universo, a veces el mundo no existe allí fuera, no parece que sea un diagnóstico muy preciso, pero sí que ha bastado y ha sobrado para que muchos medios de comunicación lo acaben replicando, ¿no? Efectivamente, se multiplicó. El hermano de Petro les dio un gancho al que inmediatamente se agarraron los de Caracol, Revista Semana, Blue Radio Colombia y demás medios de información, entre comillas también. La cosa no fue algo menor, como diría nuestro añorado Mariano Rajoy, ¿no? Se hicieron reportajes especiales y se celebraron mesas redondas. Vamos a ver un trozo de un reportaje especial. Una entrevista muy reveladora, muy chivosa, que realizó el programa Los Informantes de María Elvira Arango. La entrevista la hizo la nena Rázola, sí, a Juan Fernando Petro, el hermano del presidente de la República, y entre otras cosas habló de una condición que padecen él y su hermano, el jefe del Estado. El síndrome de Asperger, que definen los expertos como el trastorno de comportamiento que afecta la capacidad de socializar y comunicarse con efectividad. La directora de la revista Semana, nuestra nunca suficientemente ponderada Vicky Dávila, protagonista ilustre de muchas ediciones de La Base dedicadas a Colombia, se refirió en su cuenta de Twitter a ese supuesto diagnóstico como una enfermedad que se padece y de la que los colombianos deberían estar informados antes de votar. Y como ya dijo Mano, ni es enfermedad, ni se padece, y lo que hace en ese tuit la Ana Rosa colombiana es básicamente estigmatizar a las personas que se encuentran dentro del espectro autista. O sea, lo tenga realmente diagnosticado Gustavo Petro o no lo tenga, aquí está instrumentalizando el autismo para su uso en la batalla política colombiana, que quizá es menos mortífera que unos años atrás, pero sigue siendo igual de sucia. La bola de nieve siguió creciendo, las tertulias se proliferaban hasta que finalmente Gustavo Petro se vio forzado a reaccionar. Hay cosas que ya no entiendo en la relación entre la prensa y mi familia, escribió, pero esto me dejó boquiabierto. Continúa, jamás he recibido un diagnóstico sobre el síndrome de Asperger. Es imposible que nos hayan diagnosticado este síndrome cuando éramos niños, porque esa enfermedad solo empezó a diagnosticarse en 1994, tenía 34 años de edad, y dejó de estar en los tratados de diagnósticos en 2013, porque la ciencia la rechazó como una enfermedad. Esto es lo que especifica. Una vez más, un presidente de una nación se ve obligado a perder su tiempo en dar explicaciones sobre las no noticias que se van multiplicando sobre él. Recuerden lo que le pasó a Gabriel Boric haciéndose un test de drogas para parar la oleada mediática de la extrema derecha que le acusaba de drogarse. Y no solo Petro tuvo que dar explicaciones, de hecho. Imaginen el nivel de cobertura que alcanzaron si hasta la Liga Colombiana de Autismo tuvo que sacar un comunicado aclarando que no se trata de una enfermedad y pidiendo que se actúe frente a la estigmatización. La Universidad de los Andes sacó otro comunicado sobre la cobertura mediática exigiéndoles a las personas que informan al público alguito de responsabilidad. Evitar recurrir a estigmatizaciones sobre condiciones de discapacidad como herramienta para los ataques políticos. ¿Sirvieron de algo los comunicados? Escuchemos a Vicky Dávila. Que no quiero dejar pasar eso que dice, eso en lo que insiste Jairo. Que la verdad es que la noticia la produce la entrevista que hace la nena Rázola en Los Informantes con el hermano. O sea, es que estamos hablando desde el hermano. Aquí el que salió con eso fue el hermano. Digamos, eso no lo dijo un periodista, no le sacaron una historia clínica, nada, o sea, fue la misma familia. ¿Qué hacemos? El que salió con eso fue el hermano, esto no lo dijo un periodista. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Hombre, no sé, un periodista puede hacer muchas cosas antes de reproducir cualquier chorrada, amiga Vicky. No sé, informarse, por ejemplo, sobre qué condición se está hablando y aclarar algunas cosas sobre el autismo no vendría mal. No estigmatizarlo de paso tampoco vendría mal, se considere una enfermedad o no. Y una vez aclaradas, evaluar si esa información tiene algún interés público. Se pueden hacer muchas cosas antes de difundir noticias sin ninguna credibilidad ni relevancia, ¿no? Digo yo. Pero eso, amigo Manu, no le interesa demasiado a la revista Semana. El hermano de Petro, por cierto, salió un día después a desmentir sus propias palabras en un programa de Blue Radio. ¿Y creéis que juntaron semejante mesa, semejante despliegue para analizar esas declaraciones? Vamos a escucharlas, de hecho. Pues tú mismo lo has dicho, esto es una completa locura, ¿no? Muchas emociones, muchos tsunamis de tipo político, mediático, de toda cosa. ¿Sí?
Pero es la vida que nos toca vivir ahora en estos años. El programa fue tergiversado, fue manipulado, fue fragmentado y descontextualizado. Fue una entrevista de más de 2 horas, casi 3 horas, en los cuales se concentran ciertas ediciones de 12 minutos del programa nomás. Entonces, mucha de la información que yo dije quedó por fuera. Ahora, eso lo conté como anécdota dentro del programa de Los Informantes, no para que lo sacaran porque, como hablaba también de mi hermano no me había dado la autorización para hablar de eso, pero ellos sin embargo lo sacaron sin ninguna autorización cuando eso no era parte del programa. Porque el programa estaba enfocado al perfil de mi vida en el proceso de paz de los últimos 5 años, cosa de la cual no salió nada en el programa. Nunca tuve yo la intención, ni sabía yo, ni pensé nunca por ningún lado que eso se iba a volver un problema, porque simplemente de ahí en adelante nunca ningún otro psicólogo ni nos hicieron exámenes médicos o algo por el estilo. Nunca hemos sido oficialmente o médica o clínicamente diagnosticados con ese mal, ni con ese síndrome, ni mucho menos. Una anécdota, no era parte del programa, pero sin embargo lo sacaron. Era muy burdo, pero fueron con ello. Y no solamente lo sacaron Juan Fernando, sino que lo convirtieron en otra arma arrojadiza contra Petro, porque todo lo que sirva para atacar al presidente es más que bienvenido en esos medios. Y si hace falta hacer cirugía con una entrevista de 3 horas para montar un escándalo, pues se hace, porque para eso está el periodismo. En fin, nada que no conozcamos de sobra aquí en España, donde tenemos constantes ejemplos de prácticas similares. Les conté esta anécdota para ilustrar un problema que venimos observando en los grandes medios desde hace años. La reproducción de las no noticias, por no llamarlas mentiras directamente, hasta el punto de llenar todo el espacio informativo con ellas. La supuesta drogadicción de Boric, el supuesto Asperger de Petro, la supuesta enfermedad de AMLO, el contador de los violadores que salieron a las calles durante días y días en uno de los informativos más seguidos del país, las supuestas bóvedas llenas de dólares de las que se habló durante años en Argentina y cuyo rastro no se encontró incluso aunque se llegaron a hacer excavaciones buscándolas, la permanente distracción, el humo desinformativo de los medios que supuestamente están para informar. La importancia de meter todos estos temas en la agenda del día y muchas veces de la semana o del mes no es solo que se instale en la sociedad y en los medios un tema que por lo general ensucia o empaña la imagen de ciertos políticos. Es que sin existir una noticia real nos pasamos hablando de ella días y ya de paso no hablamos de otras cosas. Claro, es que mientras se habla del supuesto Asperger de Petro, no se presta atención a las políticas reales que pone en práctica su gobierno, aunque sea para debatir democráticamente sobre su conveniencia, ¿no? Mientras hablamos de la supuesta drogadicción de Boric o del avión presidencial y del Falcon aquí en España, no hablamos, pues no sé, de pensiones, de salarios, de condiciones laborales, de derechos o de libertades de la ciudadanía, y así se consigue un doble efecto: centrar la atención en temas irrelevantes y por lo general negativos, y sobre todo desviarla de otros mucho más importantes y que sí pueden derivar en cambios reales para las condiciones de vida de la gente. Es decir, se mueve el debate al lugar donde más interesa y se desplaza del que menos interesa, pero no el que menos interesa a la gente, sino el que menos interesa a los adversarios del interés general. Así es. ¿Qué alternativas tenemos? Bueno, ya se habló aquí. Las alternativas son pocas y muy humildes. Página 2 en Argentina, los medios del Grupo Octubre o la revista Crisis de Argentina, que por cierto está en plena campaña de recaudación para seguir trabajando y no les vendría mal una ayuda. La Jornada o Sin embargo en México, y en España ya saben, Canal Red, Contexto, Público, El Salto, La Marea y ahora Diario Red. Ya saben, hay que hacerse socios, suscribirse a nuestros canales de YouTube, compartir publicaciones de Diario Red, a ver si despejamos, aunque sea un poco, toda esta humareda. Gracias, Ina. 2 palabras: mucha información y no desinformación como la mayoría de las cadenas. Gracias. Nos acompaña hoy Pablo Elorduy, coordinador del Salto. Pablo, muchísimas gracias por atender a la base una vez más. Gracias como siempre a vosotros y enhorabuena por el lanzamiento de Diario Red. Bueno, tú eres en general uno de esos periodistas que trabaja en un medio llamado Alternativo, que siempre te muestras partidario de la cooperación más que de la competición. ¿Dirías que llega la competencia con nosotros?
Bueno, siempre al final también son habas contadas la cuestión de las suscripciones, sobre todo porque nosotros estamos siempre atendiendo en primer lugar, pero también pidiendo y exigiendo, ahora que se está utilizando ese verbo, a nuestras comunidades que sean las que nos financien, y no son comunidades ricas, ni mucho menos, ¿no? Es gente que tiene, pues en muchos casos, o problemas para llegar a fin de mes, pero sobre todo tiene problemas para ahorrar. Entonces, bueno, sí, obviamente, cuanto más seamos, pues más vamos a tener que repartir la manta, y ya sabemos que la manta de la financiación de los medios alternativos no da siempre para cubrir pies y cabeza. Pero bueno, no debería ser un problema siempre que, pues, como tú decías, pues que cooperemos y que no entendamos esto como una competición entre pobres, ¿no? Que es como se suelen tomar estas cuestiones, ¿no? Yo creo que hay espacio para todos y todas, pero sabiendo, pues, que tenemos esos problemas de financiación, en parte porque no está desarrollada una ley de medios competente y que garantice también un acceso a lo público, a los recursos públicos, a la publicidad institucional, etcétera, que nos permitiría, desde luego, pues sacar la cabecita un poco más de lo que sacamos. Sara. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Como alguien que lleva mucho tiempo militando y trabajando en medios alternativos, ¿hasta qué punto crees que estos medios logran equilibrar de alguna manera la balanza del ecosistema mediático? Bien, es muy difícil, vosotras lo estáis comprobando y nosotros llevamos mucho tiempo. Yo creo que el poder de la televisión sigue siendo muy importante, la capacidad de penetración de las grandes cadenas de televisión, ¿no? Decíais que un 80% de lo que vemos, oímos y leemos parte de cuatro grupos. La publicidad, al final, la publicidad comercial también es un signo de distinción, en el sentido de que quien no es tocado por esa varita, pues llega menos. Y para nosotros, bueno, pues ha sido un proceso muy largo, durante bastante tiempo de travesía en el desierto, que también tiene que ver con los momentos políticos, ¿no? Yo creo que en los momentos de eclosión de la progresía era muy difícil que un medio como Diagonal o como ahora El Salto funcione a pleno rendimiento, porque hay muchas contradicciones, porque hay desmovilización. Y, sin embargo, pues en los momentos en los que ha sido necesario, pues yo creo que sí que hemos funcionado a tope, ¿no? Pues hablo de un movimiento 15M, hablo también de la situación en Cataluña en 2017, aportar otras miradas, etcétera. Y al final eso, pues creo que la audiencia, el público lo acaba premiando y bueno, confío que sea en vuestro caso que lleváis un año, pero que vais a seguir creciendo, pues que cuando lleguen esos momentos necesarios, pues seamos todos complementarios y se dé otro pequeño salto de escala que es necesario para nuestros medios, ¿no? Seguir creciendo, pero sobre todo aprovechar impulsos, aprovechar oleadas para consolidarnos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Me desmarco yo un poco aquí con una pregunta más de actualidad. Me pareció muy interesante algo que dijiste ayer en Twitter, en un hilo que publicaste, donde detectabas una diferencia sustancial entre la línea de La Vanguardia y la línea del País respecto a la investidura y a la cuestión de la amnistía y de la autodeterminación. Ya sabíamos que era el tema de la legislatura, decías, pero ahora tenemos claro que también es una pugna a través de líneas editoriales. Te quería preguntar por esto. Explícanos un poco mejor esto. Bueno, la cuestión que estamos viendo en los últimos años es como el periódico oficial de la progresía que decís vosotros, el periódico progresista por excelencia, ese intelectual orgánico del que se burlaba Gregorio Morán, que es El País, pues está cediendo terreno, ¿no? Ha cedido terreno en lo digital al diario.es, ha cedido terreno también en la cabecera, por supuesto la digital, pero también en la de papel, a La Vanguardia, y realmente pues estamos viendo una reconfiguración que por desgracia al final, porque es una cuestión también de pluralidad, no llega a las televisiones que
como decía antes, es fundamental. Y con esta investidura o posible investidura de Pedro Sánchez, pues se está viendo, ¿no? La semana pasada hubo una especie de retorno de los muertos vivientes con un artículo editorializante de Juan Luis Cebrián y con un artículo más fino, vamos a decir, de Javier Cercas, en los que se marcaba claramente que la amnistía era una línea roja, ¿no? Y sin embargo, en La Vanguardia estamos viendo cómo se cuenta con que tiene que haber una amnistía para llegar a la investidura de Sánchez. Ahí creo que en efecto hay una pugna de línea editorial. Creo que La Vanguardia ha ganado mucho peso en los últimos años, también por pues el trabajo de gente como Juliana, como la propia Lola García, que ha escrito estos días sobre la cuestión de la amnistía, o por ahora el fichaje de Iván Redondo, ¿no? Y El País, al final, se debe a su pasado también de puntal del régimen del 78, ¿no? Con estos dos artículos que mencionaba, que pues que de alguna manera marcan la linde o marcan la senda por la que puede transitar Pedro Sánchez. Y solo un apunte más. Si os fijáis hoy, El Confidencial ha sacado un artículo que para mí, que ya lo ha mencionado antes Rafa Mayoral en El Tablero esta mañana, que para mí es muy importante porque es Zarzalejos, que fue el hombre que dio la exclusiva de la abdicación de Juan Carlos I, hablando del malestar que puede generar en la Casa Real esa amnistía y citando a Cercas como uno de los sensatos, ¿no? como de la izquierda con la que se puede hablar, etcétera, etcétera. Pues estamos viendo este tipo de triangulaciones en las que Zarzalejos pondera a Javier Cercas como el intelectual de referencia contra la amnistía y en realidad pues estamos viendo ahí cómo el sector pro amnistía, las gestoras mediáticas pro amnistía, si me permitís la broma, tienen también cierta dificultad para seguir conquistando espacios. Yo creo que se va a llegar a una investidura de Pedro Sánchez, pero vamos a ver si estas líneas editoriales contra la amnistía pues al final consiguen su objetivo y en consecuencia cómo actúa Puigdemont después de eso. Dejo para entender en Madrid el chiste de gestoras mediáticas pro amnistía. Revela que nacimos hace demasiado tiempo, Ina. ¿Qué tal, Pablo? Regresando a los medios alternativos pequeños y pobres. En tu opinión, ¿cuál es el principal reto de un medio de comunicación que quiere democratizar el espectro mediático? Pues salir del yugo del poder financiero, ¿no? Yo creo que ese es un reto muy importante. Hablaba de los anuncios, pero también conviene hablar de la deuda, ¿no? Con las entidades de crédito. Y en el caso del Grupo Prisa, pues ha sido fundamental. Y en otros casos sabemos muy poco por estas políticas de que perro no come carne de perro, etcétera. Sabemos muy poco de la deuda de los grandes medios, pero yo creo que es fundamental. La democratización pasa por transparencia, por asumir también los errores, por asumir las cuestiones puras, digamos, de la comunicación, pero al final pasa por no estar supeditados a unos poderes financieros de los que poco sabemos, más que son capaces de cambiar titulares, que son capaces de eliminar noticias, etcétera. Nosotros podemos cometer muchos errores, pero al final lo que queda es que no hemos vendido nuestra cabecera a esas grandes empresas, a esas grandes marcas, a esos grandes bancos que te mediatizan completamente el contenido y que al final pues te acaba haciendo un medio dependiente, ¿no? Ahora que siempre los medios decimos ser independientes, pero cuando tú debes 800 millones de euros, pues obviamente no lo eres tanto, ¿no? Como pensabas. Incluso, aunque se trate de mucho menos dinero que todo eso. En fin, muchísimas gracias, Pablo Lordu, coordinador del Salto, por atender una vez más a La Base. Hasta pronto, compañero.
gracias a vosotros y mucho ánimo con el proyecto. Gracias, compañero. Llegamos al final y va a ser Manu Levín el que presente la canción con la que terminamos hoy porque se le ha ocurrido a él. Es un tema de tequila, ¿verdad? Es un tema de tequila, bueno, como es un buen día, hemos salido de casa con la sonrisa puesta y hemos dado un salto, pues salta conmigo. Ahí vamos.